Saludos a todos los amigos participantes de este curso online, Biomecánica y Análisis del Movimiento Humano con software Kinovea, quienes estarán transmitiendo y compartiendo con ustedes todos los conocimientos acerca de este software y de la biomecánica, el ingeniero Martín Maldonado y el licenciado Wilkin Arteaga. Estamos a punto de comenzar este curso y este primer módulo relacionado con todo lo que tiene que ver con la física, así que comencemos. Lo primero que debemos entender es qué es la física y debemos conceptualizarlo. Un concepto amplio indica que la física es la ciencia que estudia los movimientos naturales que ocurren sobre los cuerpos que se encuentran en la Tierra. Cuando hablamos de fenómenos, son todas aquellas cosas que ocurren que afectan a cada uno de los cuerpos que están aquí. Nosotros podemos entender que lo que llamamos cuerpo puede ser a nivel microscópico, como por ejemplo la célula humana, la cual se puede ver afectada por la presión atmosférica, por la temperatura, por la densidad del fluido a través del cual se mueve y algunos otros factores. Pero también podemos hablar de cuerpos de nivel macroscópico, como por ejemplo un barco que está navegando en el océano y que se ve afectado en su andar por un viento que lo golpea de costado o por la densidad del agua salada. También se puede ver afectado por la temperatura del ambiente que lo circunda, y en ese sentido cada uno de esos fenómenos naturales pues es el ámbito de aplicación o de estudio de la física, porque son eventos que están ocurriendo sobre los cuerpos que se encuentran. En la biomecánica nosotros hablamos de cuerpo y evidentemente hacemos referencia al cuerpo humano. En este sentido la física tiene algunas cuantas áreas de aplicación, pero las áreas de aplicación que podemos mencionar y que algunas de ellas se relacionan con la biomecánica son la cinemática, la cinéptica, la óptica, la electricidad y los fluidos. Esta última muy importante porque se desglosa en dos grandes áreas: la mecánica de los fluidos y la dinámica de los fluidos. En deportes como la natación, el atletismo, el ciclismo, es un área en donde los fluidos son muy estudiados, ya que si logramos controlar cómo se desenvuelve el cuerpo a través de los fluidos, como el agua o el aire, entonces podemos optimizar la técnica y, en un sentido más amplio, el desempeño del atleta. Pero nuestro interés de estudio en este momento se destaca en la estática y en la dinámica. ¿Qué es la estática? La estática es una de las áreas de la física y está encargada de estudiar todos los fenómenos que ocurren en los cuerpos que se mantienen sin movimiento, es decir, de modo estático. Cualquiera podría decir que si un cuerpo no se encuentra en movimiento, entonces no está ocurriendo nada. Esa aseveración es falsa, ya que al menos, por nombrar solo una, la fuerza de la gravedad está haciendo efecto sobre cada uno de los cuerpos que se encuentran en la Tierra, incluso si no están en movimiento. Por su parte, la dinámica es otra área de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. La dinámica, en un sentido muy amplio de su conceptualización, va a incluir en su estudio cada uno de los factores que permiten que un cuerpo se mantenga moviéndose. Pero ahora vamos a conceptualizar la cinemática, que es nuestra área de interés fundamental. La cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que dan origen a ese movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos estudiar una pelota que es golpeada por una raqueta de tenis y saber cuánta distancia recorrió. También podemos estudiar una pelota de béisbol que fue impactada por un bate y podemos determinar la velocidad a la cual salió disparada una vez fue impactada. También podemos estudiar el tiempo que le tomó a un nadador nadar de un extremo al otro extremo de la piscina. Pero nosotros en este caso no estamos tomando en cuenta la fuerza con la cual fue golpeada la pelota de tenis, o la fuerza con la cual fue golpeada la pelota de béisbol, o la fuerza de brazada que tuvo que aplicar el nadador para poder nadar de extremo a extremo de la piscina. En este sentido, la cinemática tiene 5 variables únicas de estudio, que son la velocidad, la distancia, el tiempo, la aceleración y los ángulos. Nótese que cada una de las letras con las cuales se van a identificar a cada una de estas variables se encuentran en minúscula. La velocidad con una V pequeña, la distancia con una D minúscula, el tiempo con una T minúscula.
la aceleración con una A minúscula y los ángulos pueden denotarse con el símbolo de grados, o también podemos utilizar la simbología abreviada de radianes. Esto cuando vayamos a hacer estudios de movimiento circular. Entonces es importantísimo recordar y mantener siempre presente que los estudios cinemáticos se caracterizan única y exclusivamente por el estudio de estas 5 variables, y que no vamos a considerar bajo ningún concepto las fuerzas que hacen que se genere el movimiento en el cuerpo, en este caso en el cuerpo humano. Pero incluso si estamos haciendo análisis biomecánicos sobre deportes que utilizan elementos como por ejemplo raqueta y pelota, bate y pelota, y queremos estudiar la pelota, entonces no vamos a utilizar la masa de la pelota o la fuerza con la cual fue golpeada la pelota. Por otro lado, la cinética, que es nuestra segunda gran área de interés. La cinética estudia el movimiento tomando en cuenta las fuerzas que dan origen a este movimiento. Es decir, la cinética, y además de tomar en cuenta la velocidad, la distancia, el tiempo y la aceleración y los ángulos, pues va a tomar en cuenta cómo se ejerce este movimiento. Es decir, con qué fuerza se golpea la pelota de tenis del ejemplo anterior para que recorra dicha distancia. Con qué fuerza el bateador batea y golpea a la pelota de béisbol para que alcance tal velocidad. O con qué fuerza de brazada tuvo que nadar el nadador para poder recorrer en cierto tiempo la piscina desde un extremo a otro extremo. Entonces, la cinética va a incluir dentro de su estudio lo que interesa en este caso, que es la fuerza y sobre todo la masa del elemento que se está moviendo. Entonces, para culminar con esta lámina, importante entender, la cinemática tiene 5 variables de estudio y no considera ni la fuerza ni la masa. La cinética, por su parte, estudia el movimiento, pero sí toma en consideración las fuerzas que dan origen a ese movimiento y sobre todo la masa del cuerpo que se está moviendo. Hablemos un poco más a profundidad de la cinemática. Ya conceptualizamos y dijimos que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que dan origen a dicho movimiento. Entendemos entonces que la velocidad, la distancia, el tiempo, los ángulos y la aceleración son las áreas de estudio de la cinemática, o esas son las 5 variables que nos interesan. La velocidad queda denotada en metros sobre segundos y su ecuación es velocidad es distancia sobre tiempo. Es importante hacer una aclaratoria acá. Seguramente muchas veces hemos escuchado a personas que dicen que la velocidad es n cantidad de metros por segundo. Seguramente esta persona quiere hacer referencia a la magnitud física que describe la velocidad, pero técnicamente es correcto decir que la velocidad se describe en metros sobre segundos. ¿Cómo lo sé? Porque la ecuación es distancia sobre tiempo. En la parte superior de la ecuación está distancia, que se denota en metros, y en la parte inferior o en el denominador está el tiempo, que se denota en segundos. En este sentido, no olvidemos que la velocidad se denota en metros sobre segundos. La distancia queda denotada en metros. La ecuación para hallar la distancia es velocidad por tiempo. El tiempo queda denotado en segundos y su ecuación es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Voy a hacer una pausa acá para que logremos entender lo siguiente. Tenemos 3 letras: la V, la D y la T. La V que representa la variable velocidad, la D que representa la variable distancia y la T que representa la variable tiempo. Si nos damos cuenta en las 3 ecuaciones que se encuentran a mano derecha de la lámina, podemos entender que las 3 ecuaciones están compuestas por estas 3 letras. Es decir, existe una relación extrema entre estas 3 variables. Al momento en que alguna de ellas toma un nuevo valor o varía, como indica la palabra variable, las otras 2 van a variar automáticamente. Es decir, son interdependientes las unas de las otras. En ese sentido, la cinemática, su amplia aplicación, no descarta jamás ni la velocidad, ni la distancia y el tiempo. Y es por eso que se dice que la cinemática es el estudio del espacio y el tiempo. Vamos con los ángulos. Los ángulos se pueden expresar en grados o radianes en esa simbología que se está mostrando allí, y no existe una fórmula para calcularlo, al menos
En este caso, utilizando Quinovea, no vamos a utilizar ningún tipo de ecuación. Por último, la aceleración. La aceleración queda expresada en metros sobre segundos al cuadrado. Más adelante, en la próxima explicación, daré a conocer la importancia de entender claramente lo que significa metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula para hallar la aceleración viene dada por velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Es aquí en donde entra un concepto un poco más amplio de la aceleración, que indica que la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Para terminar esta lámina, quiero hacer una pequeña aclaratoria. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando o diciendo, bueno, pero voy a tener que utilizar estas ecuaciones. No voy a utilizar estas ecuaciones para hacer cálculos en Quinovea, no los voy a necesitar. Lo que necesitamos justo ahora es que usted tenga una comprensión correcta de cada una de estas variables, de cada una de estas ecuaciones y cómo se relacionan entre sí, para luego poder en nuestro último módulo realizar los informes, los análisis de los resultados con una correcta comprensión de la magnitud física que se está evaluando. Por ahora, esta es la primera parte del contenido de física aplicada al movimiento humano.